Hola, buenas tardes. Me llamo Andrés Walliser y esto es la primera sesión, la introducción del curso del programa formativo virtual Urban Social Design Experience. Esta es la primera sesión del curso de regeneración de centros urbanos. Bueno, supongo que los que estáis enganchados sabéis un poco cuál es el programa y cuáles son un poco los objetivos, pero esta primera sesión persigue precisamente hacer una breve introducción a cada capítulo, a cada sesión que hemos diseñado. He hecho un pequeño cambio con respecto al programa original, pero es muy pequeño y creo que el curso gana en interés y en contenidos. Así que, bueno, durante esta hora vamos a ir haciendo un breve recorrido por los temas que vamos a ver en los próximos meses y también, por supuesto, y deseando también leer y escuchar vuestros inputs, vuestro feedback a los temas, a la forma de abordarlos, las cuestiones, las aportaciones que tengáis que hacer que van a enriquecer muchísimo esta experiencia, que es una experiencia para todos, ¿no? Bueno, en primer lugar, simplemente quería plantearos esta foto que he puesto. He ido construyendo esta introducción con fotos sobre temas, o los temas sobre fotos de contenido urbano, algunas con mucha relación con la sesión en cuestión, otras quizá con una vocación más estética. Pero quería empezar un poco con esta foto porque para mí es importante y resume un poco la idea de regeneración de barrios en centros urbanos, ¿no? Es una foto de una esquina de un barrio de Madrid y yo creo que contiene una serie de elementos que son claves para entender un barrio, un centro histórico, un barrio céntrico vivo y habitable, ¿no? Porque eso es un poco la clave de este curso, definir cómo se deben o hacia dónde deben ir la regeneración, la intervención, la existencia de los centros históricos para que sean sobre todo habitables, ¿no? En todas sus dimensiones. Y aquí lo que estamos viendo pues vemos una tienda, vemos comercio de proximidad, que además también es comercio tradicional, lo cual nos dice pues que también ahí vive gente que ha vivido ahí mucho tiempo por el tipo de productos que vemos. Es decir, que hay una coexistencia entre gente de residentes mayores y tradicionales de toda la vida y también pues una población joven, ¿no? Dos chicas que van al colegio y que además pertenecen a distintos orígenes, ¿no? Han nacido o han venido de distintos países y esto pues también es una característica de los centros y que es una característica que puede contribuir de una forma muy positiva a que ese centro sea más habitable y más enriquecedor, ¿no? Para las personas que allí viven. Y luego también vemos pues un equipamiento cultural, un teatro, que configura quizá de una forma importante esa ecuación. Es decir, un comercio para residentes, un comercio que también puede ser atractivo para gente que venga fuera, el comercio tradicional lo es, residentes jóvenes, residentes, una población viva, una población dinámica que acompaña a una población tradicional, equipamientos culturales de barrio, pero también, por supuesto, como este que tenemos, con una vocación más de ciudad o incluso metropolitana, ¿no? Que va a hacer que venga gente al barrio, que venga gente a pasar sus ratos de ocio, a trabajar, etcétera. Y luego, bueno, pues también un entorno, una fábrica urbana adecuada, ¿no? Aceras enrasadas, etcétera, una prioridad del peatón sobre el tráfico, etcétera. Vamos a ver muchos casos, vamos a ver casos de distintos países, vamos a ver casos de distintas ciudades españolas, vamos a ver también el caso de Madrid. Y bueno, aunque esta foto la he utilizado como un modelo, como algo que realmente une muchas de las variables que queremos ver, también vamos a tener la ocasión de mirar a los peros de la regeneración, ¿no? Y algunos de esos peros se ubican en la regeneración del centro de Madrid, como también ocurre en Barcelona, en Sevilla, en otras ciudades. Vamos a ver un poco en la sesión 1 vamos a hablar de centros urbanos sostenibles, ¿no? Sostenibilidad, que es esa palabra que de alguna forma ha sido apropiada en muchos sentidos y ahora prácticamente si algo no lleva el apellido sostenible, si una política pública, sobre todo las urbanas, las políticas urbanas no llevan el apellido sostenible, parece que no cuentan, pero realmente la sostenibilidad es algo que hay que valorar en su justa medida y hay que pensar que
que realmente sí que es un concepto muy complejo y que aborda diferentes dimensiones, es multidimensional. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en las nociones de sostenibilidad en relación a la cuestión residencial, a la gobernanza y, por supuesto, dentro de la regeneración a aspectos de regeneración física, ¿no? He querido abordar una cuestión que yo creo que nos resulta familiar a todos, que es esta idea de parque temático, ¿no? Cuando uno viaja a determinadas ciudades europeas y, bueno, yo creo que de los 5 continentes, pero especialmente del norte, hablamos de... se oye, la gente habla mucho del parque temático. Es que este centro se ha convertido en un parque temático. Yo ahora vivo a caballo entre Madrid y Barcelona y eso es algo que es un lugar común para definir el centro de Barcelona, que es un centro que, por otro lado, ha sido rehabilitado y regenerado durante ya casi, bueno, más de 2 décadas y ha sentado precedentes, ha sentado modelos, ha sido una regeneración, ha sido proceso de regeneración porque ha habido muchas dimensiones en la regeneración del centro de Barcelona, han sido procesos muy, muy innovadores y muy pioneros y muy admirados, pero también es verdad que ahora muchos barceloneses, muchos técnicos, mucha gente que trabaja en cuestiones de ciudad reconoce que hay una cierta tematización, ¿no? Que el centro de Barcelona se ha convertido en un parque temático, como también ocurre con otras ciudades europeas, ¿no? Sí, ese debate también está abierto en ciudades como Madrid. Entonces he querido hablar en este sentido, de esta primera sesión, abrir un poco el debate, la discusión sobre esa idea de parque temático y de ciudad habitable, ¿no? Como dos cosas que, bueno, a priori parece que son, si no compatibles, sí que son, pueden suceder de manera simultánea, pero yo creo que con costes. Y entonces quiero que exploremos un poco esa idea de cómo se puede vivir en un centro urbano, en un centro histórico, que este centro histórico sostenga las actividades propias de un centro, que son actividades o significados y usos de representación, por supuesto con una carga turística, de servicios, comercial, etcétera, pero que también con todo eso, que de alguna forma constituye uno de los motores de la ciudad, con todo eso que también sea un lugar donde sea deseable vivir, no solo para gente joven que encuentra atractivo y agradable tener alrededor toda esta oferta de ocio y de servicios y de comercio, sino también para gente que quiera constituirse de una familia o gente mayor que ha vivido ahí durante toda su vida, ¿no? Y que quiere seguir haciéndolo porque esa es su opción, ¿no? Bueno, me comentaba Domenico, estoy viendo en el chat, hemos establecido un pequeño sistema de comunicación en paralelo que hay propuestas de que los equipos se vayan presentando. Me parece fantástico porque estoy deseando conoceros y pensar en cómo vamos a trabajar juntos. Así que podemos hacer eso. Se puede ir presentando cada equipo, supongo que podéis ir posteando. Bien, la segunda sesión la hemos articulado en torno a la regeneración en sí. Es decir, si antes hablábamos de modelos, hablábamos un poco de una dimensión más filosófica, ¿no? De cómo deben ser los centros. En la sesión segunda vamos a hablar de regeneración urbana y de algunos conceptos básicos que consideramos que son muy importantes, ¿no? Yo soy sociólogo, como os he dicho, y entonces pues toda esta experiencia urbana, este curso, pues tiene un sesgo hacia una dimensión sociológica y también de políticas públicas, ¿no? De políticas urbanas. Vamos a hablar de regeneración y de rehabilitación un poco, que son palabras que a veces se intercambian y que, bueno, pues tienen sus matices entre una y otra.
Vamos a hablar de un concepto también que es muy desconocido, pero es muy presente, es muy intuitivo, pero es muy difícil de definir, y que seguro que todos, si no conocemos, hemos percibido, ¿no? Que es la gentrificación, ¿no? Es esta idea de, de los cambios de uso y de población en los barrios. Comienza en los años 60 en Estados Unidos, en Inglaterra, en el que bueno, pues los viejos centros industriales urbanos se han ido quedando vacíos y nuevos grupos sociales los empiezan a dar un uso en un comienzo alternativo, pero pronto se convierten en lugares extremadamente golosos y atractivos para el mercado inmobiliario, para el mercado residencial o de tercer sector o de servicios. Vamos a hablar también del efecto barrio. El efecto barrio, lo que en inglés se llama el neighborhood effect, pues es un poco el impacto que tiene el entorno físico, el entorno urbano sobre sus residentes. Esto tiende un cordón umbilical a un concepto que a mí no me gusta utilizar, porque me parece que es extremadamente derogativo y muy negativo, y se ha utilizado mucho, y intuitivamente es un término muy mediático, que es el término de gueto, de guetificación, ¿no? Hasta qué punto podemos hablar de guetos en ciudades españolas y europeas. Hay un debate en torno a esto muy interesante, ¿no? Yo prefiero hablar del efecto barrio, porque creo que también el efecto barrio tiene aspectos muy positivos para la población, para sus residentes, y otros quizá pues más negativos, ¿no? Que sí que requieran un planteamiento de intervención desde la sociedad civil y desde las políticas públicas. Vamos a hablar también de conceptos como más técnicos, ¿no? Que definen estados o tendencias o situaciones en las que está en determinados grupos de población o pueden llegar a estar, ¿no? Vamos a hablar de desfavorecimiento, de segregación social, espacial, residencial, sobre todo residencial, más que espacial, en centros históricos. Vamos a hablar también de iniciativas de abajo arriba, de desarrollo comunitario, aunque hay una serie de sesiones en las que el protagonismo va a recaer más en la acción de residentes y vecinos, en la participación ciudadana, pero sí que vamos a hablar también de desarrollo comunitario como un elemento clave para entender la idea de regeneración. Vale, nos llega los primeros posts de la gente que estamos aquí trabajando, pensando juntos. Estamos con Eider de Bilbao, con Sayoa también de Bilbao, con Ayelén de Valencia, John de Donosti. Bueno, hay una representación del norte muy interesante y seguro que un montón de cosas que contar y que aprender de ellos. Sevilla, Lucas, Paco, otro del sur, Espacio Elevado. Además parece que se conoce aquí todo el mundo, ¿no? Bueno, da ganas de decir aquello de, bueno, cuando termine la clase nos vamos a tomar unas cañas. Bueno, cuando termine la sesión nos vamos a tomar unas cañitas. Ojalá podamos algún día hacerlo, ¿no? Elena de Londres, bienvenida. Bueno, la tercera sesión de esta idea para hablar de regeneración de centros históricos es centrarnos en las dimensiones técnicas de la regeneración integral, ¿no? Desde el punto de vista del planteamiento, las estrategias, los objetivos. Bueno, Raba de Argentina, bienvenida o bienvenido. Etel, hola. Carlos Berlín. Bueno, estoy abrumado con la cantidad de cibercosmopolitanos, urbanitas con los que estamos compartiendo todos este espacio y a buen seguro que va a ser muy creativo. Bien, regeneración integral, estrategias y objetivos, realidad y ficción, ¿no? Como decía antes de
de la palabra sostenibilidad, la palabra integral también ha sufrido un cierto grado, por qué no decirlo, de prostitución. Es decir, se utiliza de una forma sistemática porque se ha convertido también en un sello de calidad, en un significado, más que directamente en una definición de un sistema o de una forma de hacer políticas. He escogido esta foto, que es de la ciudad de Lieja, en Bruselas, en Bélgica, en la que hay un espacio y un proceso de regeneración integral muy interesante en marcha y que precisamente, pues, como en muchos otros casos, no tan lejanos, aunque Bruselas no está tan lejano para muchos en comparación con los sitios en los que nos estáis escribiendo, en Lieja está ocurriendo, ha ocurrido eso, ¿no? Esto es un proceso que esta foto está tomada hace aproximadamente 2 o 3 años y describe visualmente la irrupción de una estación de alta velocidad, por cierto, desarrollada por Santiago Calatrava, en un barrio que era el entorno de la estación, un barrio que en gran medida está siendo demolido, con un planteamiento integral, es decir, cuando hablamos de integralidad estamos hablando de cuatro grandes pilares, de 4 grandes dimensiones de intervención, que son, por supuesto, la intervención física, la intervención social, la intervención en relación al desarrollo económico, comercial de la zona y la dimensión medioambiental, que es una dimensión que cada vez cobra más importancia y que, por supuesto, como en muchos otros ámbitos, es transversal. Realidad y ficción de la regeneración integral. Estoy seguro que los que estáis un poco en el mundo del urbanismo, de la... hola Mario desde Alicante. Los que estáis un poco en el mundo sabéis que esta palabra y que la integralidad muchas veces pues es simplemente, como decía antes, una etiqueta, ¿no? Y este es un caso interesante, ¿no? Se plantea construir un hub de alta velocidad, una gran estación, además con un sistema extremadamente cara, que absorbe todo el presupuesto de la compañía ferroviaria para infraestructuras en un año, y la idea es también a la vez regenerar o integrar un barrio que había quedado muy segregado de la ciudad y digamos con una enorme degradación, ¿no? Donde pues, había mucha prostitución, mucha casa vacía, etcétera. Entonces la idea es renovar la estación, aportar eso a la ciudad, una ciudad postindustrial, postminera, en decadencia y con mala fama y con ciertos estigmas. Es decir, bueno, hacer una gran estación que uniría Benelux, el Randstad con Alemania, con Centro Europa, y además integrar una parte sustantiva de ese centro casi necrotizado y mal visto por las autoridades en una gran operación, ¿no? Con espacios públicos, conectando el río con la estación, en fin, bueno, una cosa muy ambiciosa que se queda en nada porque se les acaba el presupuesto y entonces solo alcanza para demoler algunas manzanas y dejarlas demolidas en formato solar. Ahí se queda la integralidad de esta operación. Esto no es una cuestión extraña, es un caso extremo, pero no es raro porque simplemente nos da la idea de que la regeneración integral generalmente no se entiende como tal, sino que estamos hablando de intervenciones físicas más o menos intensas, más o menos importantes, acompañadas, y ahí está quizá el problema, integralidad no es horizontalidad, pero muchas veces se entiende simplemente como acompañamiento, ¿no? Acompañadas de algunas medidas sociales, económicas, bueno, de generación de pequeñas mejoras más estéticas que útiles y que eficientes, ¿no? Así que bueno, esto lo vamos a ver también y desde luego viniendo de donde venís la mayoría de vosotros creo que tendréis un montón de cuestiones que añadir, ¿no? Los compañeros de Alicante, de Berlín, de Coruña, por supuesto, de Londres, creo que vamos a tener mucho de qué hablar de esto, ¿no? El tema 4, la sesión 4, quizá lo de tema, me parece que he empezado poniendo sesiones y acabo en temas. Debe ser mi pequeña formación profesional porque estoy ahora mismo dando clases en la universidad y hablo más de temas que de sesiones. Me gusta pensar en sesión, en un espacio compartido entre mucha gente. Bien, esa sesión 4 la vamos a dedicar a actores públicos y privados en la regeneración de centros históricos. Vamos a hablar de gobernanza y participación.
La idea de este tema es describir un poco cuál es el entorno de un proceso de regeneración desde el punto de vista de los actores, de las administraciones públicas, de la sociedad civil, de los sectores privados, ¿no? Hacer de una forma breve, pero lo más claro posible, pues un poco una idea de un esquema grande en los que pensar quién interviene y cómo se interviene. Y, por supuesto, con especial énfasis en la participación y en los actores que se articulan en torno a esta idea, ¿no? En la participación ciudadana o en la participación en los procesos de regeneración. Especial medida, y por eso he añadido estas imágenes que para mí son muy sugerentes, son esta idea de los nuevos activismos urbanos, ¿no? Es decir, cómo desde diferentes plataformas, muy apoyados en las nuevas tecnologías, grupos de ciudadanos, de residentes que tienen distintas etiquetas, distintos aspectos, están interviniendo y de alguna manera están contribuyendo a transformar el espacio urbano. Muchas veces reclamando espacios inutilizados, reclamando espacios que están absolutamente abandonados por sus propietarios, sean administraciones públicas o administraciones o privados, pero también apropiándose, haciendo apropiaciones absolutamente benévolas y positivas de espacios públicos, ¿no? Son movilizaciones que muchas veces tienen una dimensión pues quizá más estética, otras más artística, otras una dimensión ciudadana y vecinal muy fuerte, y que casi en la mayoría de los casos que yo conozco no se quedan estrictamente en un acto, en una acción, sino que generan redes, generan ímpetus, generan dinámicas de colaboración, dinámicas creativas y sobre todo dinámicas innovadoras, ¿no? Madrid creo que es un ejemplo muy interesante de esto que está pasando, aunque esto también está pasando, como nos contarán, hola Jaime, como nos contarán los compañeros de Berlín, ¿no? Que es otra ciudad pionera en estas lides, y bueno, para qué hablar de Viena, etcétera, ¿no? Vuelvo a poner tema, pero insisto que quiero que sea una sesión. Este es el pequeño cambio que he hecho con relación al programa que teníamos antes, ¿no? Aquí hemos, por alguna razón, no había incluido originalmente el tema de la vivienda, que obviamente es un tema estrella, está integrado en el tema de regeneración, pero me ha parecido importante darle un énfasis particular. Entonces, ¿qué pensar de la vivienda en los centros históricos? ¿Cómo pensar la vivienda en los centros históricos? Y sobre todo esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que está asociada a muchos de los conceptos y las cuestiones que hemos estado ya manejando y que en la sesión quinta ya serán dominados y por muchos de nosotros que ya lo hacéis, sin duda. ¿Quién se va y quién se queda, ¿no? Parece que es una especie de trade-off, ¿no? Si queremos una ciudad central, viva, atractiva, incluso habitable, estamos dando por hecho de que hay una serie de colectivos, una serie de grupos que están de más, que o se van o van a tender a desaparecer. Esto a mí me plantea preguntas pues quizá muy básicas, ¿no? Preguntas en relación a la justicia, a la ética, a lo apropiado que debe ser esto. Por no hablar de dimensiones mucho más prácticas y mucho más reales, que es que realmente un entorno urbano habitable debe ser un entorno urbano diverso, y esa diversidad no solo se tiene que articular en relación a que haya residentes de distintos orígenes culturales o nacionales, sino también tiene que haber una población de residentes que cubran el espectro, digamos, cronológico de la vida, ¿no? Debe haber jóvenes, debe haber mayores, debe haber gente que llegue para estudiar, para montar un negocio, para desarrollar sus inquietudes, pero también tiene que haber gente que tiene el derecho y que tenga la oportunidad de acabar su vida en el barrio en el que han vivido o en el barrio que han elegido, y hacerlo de la forma más, de nuevo, sostenible, más cómoda, más justa posible, ¿no? Y más conveniente para ellos. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de esto, vamos a ver cuáles son
los problemas, cuáles son las soluciones, las iniciativas que se pueden hacer en centros históricos en relación a la vivienda. Vivienda pública, vivienda social, vivienda privada, vivienda de todo tipo. Me disculpáis que está sonando el teléfono y lo voy a apagar. Disculpadme, maldita tecnología. Así que estamos un poco con esto. Veremos casos, voy a mirar aquí algunas de las cuestiones que nos plantea los compañeros del otro lado. Nos preguntan, ¿veremos casos prácticos de otros continentes? Pues sí, me gustaría mencionar algunos casos que pueda conocer en Latinoamérica. Yo sobre todo conozco casos de España y algunos casos de Europa, pero estoy muy abierto a que hagáis sugerencias y las podamos ver desde aquí, las podamos analizar desde las sesiones a partir de una sugerencia y bueno, luego pues mira, quizás revisar y profundizar por mi cuenta en el caso. Eso sería fantástico. Marginalidad social en los barrios, marginalidad. Esto no sé de dónde viene, no recuerdo dónde venía espacio elevado. Marginalidad, sí, el concepto en sí mismo ya tiene una carga, ¿no? Estamos hablando de exclusión social, de vulnerabilidad social. ¿Qué es ser marginal? ¿Es ser pobre? ¿Es ser delincuente? ¿Es ser mayor? ¿Es tener poco acceso? En fin, creo que también es muy importante, yo tengo un énfasis y un interés especial en esto, en encontrar las definiciones, encontrar las palabras que se ajusten mejor a la realidad y que tengan la menor carga de prejuicio o peyorativa posible, ¿no? Y muchas veces estamos acostumbrados a hablar de cosas que cuando nos sitúan muy lejos del objeto descrito. A una persona no se le puede decir, tú eres marginal, pero sí le puedes decir, ¿tú crees que estás en una situación de vulnerabilidad o tú crees que tu situación te sientes excluido? Eso sí que se puede preguntar, pero preguntarle a alguien si es marginal es duro, ¿no? En fin, vamos a ver, por supuesto, una cuestión muy interesante que es y que estoy seguro que a todos nos fascina, que son los espacios públicos, ¿no? Los espacios públicos son, en muchos casos, los espejos, los grandes espejos, los grandes escenarios donde se representan los procesos de regeneración. Los espacios públicos también son lugares que preocupan mucho a políticos, que preocupan mucho a vecinos, a sociedad civil, por distintas causas, que van desde lo necesario que es utilizar un espacio público disponer de un espacio público agradable, bien pensado, sombreado en verano, soleado en invierno. Todas estas características son las que busca un padre o una madre cuando quiere utilizar un espacio público con sus hijos o con su pareja o con sus amigos. Y no hace falta que sea padre o madre, cualquier persona. Para administraciones públicas, para políticos, diferenciando administraciones públicas que tienen un componente más técnico de lo estrictamente político, también los espacios públicos son extremadamente importantes e interesantes, ¿no? Por un lado, son lugares donde puede ocurrir lo mejor y lo peor en un barrio. Pueden ser lugares donde se escenifique la calidad de vida de un barrio, pero también pueden ser lugares donde se escenifique los problemas, las carencias que tiene un barrio y las carencias incluso que tiene una ciudad. En los barrios, en los espacios públicos conviven residentes con visitantes, con turistas, con gente que pasa, pero también con gente que vive ahí. Gente que vive ahí pues porque no tiene otro sitio donde vivir o porque tiene una situación de dificultad que le impide tener acceso a una vivienda normal o digna. Entonces, de hecho, los espacios públicos se convierten en algo importante porque también son objeto, digamos, del deseo de residentes, de usuarios, de asociaciones, para pensarlos de la forma más conveniente para sus usuarios.
Espacio público y conflicto. Chao Varela. A ver. Me mencionas Egipto. Bueno, yo creo que muy buen caso. Yo estoy pensando en placitas más pequeñas, en realidad. Pero es muy interesante, ¿no? Lo que hemos estado viendo, yo no conozco el Cairo, desgraciadamente, pero yo creo que lo que ha estado sucediendo eh, en Egipto realmente sobrepasa el concepto de espacio público, ¿no? Se ha convertido en una plaza que además es enorme y por lo que he estado viendo es una plaza muy consagrada al tráfico y a la circulación, entre otras cosas, se ha convertido en un ágora y se ha convertido probablemente en el primer ciberágora de la era moderna, ¿no? Desde ahí se ha tirado a un tirano que nuestros gobiernos llevaban décadas apoyando y permitiendo que se llenara los bolsillos con el dinero ajeno, ¿no? Yo creo que es una metáfora fantástica del espacio público. Pero vamos a trabajar más con espacios públicos en centros urbanos, en centros históricos que son más pequeños y porque son muy escasos, son valores escasos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes como el de Viena, que de alguna manera empiezan a calar en otras ciudades y en Madrid empiezan a calar con una dificultad tremenda porque, bueno, en algunos aspectos Madrid va muy por detrás en temas de innovación urbanística, ¿no? No solo es soltar dinero y alicatar hasta el techo de granito, sino también es escuchar, saber escuchar sobre todo, saber escuchar y pensar en que dentro del proceso de diseño, de ejecución, de evaluación de los programas urbanísticos, de las políticas públicas en general, los residentes, los vecinos, sus asociaciones en muchas ocasiones son los expertos que necesitan los expertos, los técnicos para completar su trabajo, para hacer su trabajo perfectamente eficiente, útil y práctico. En ese sentido, antes hablaba un compañero de Xiao Varela, estaba mencionando la idea entre conflicto, espacio público y conflicto. El conflicto se expresa, se escenifica muchas veces en los espacios públicos, pero también el conflicto es utilizado regularmente para controlar y de alguna forma también rentabilizar esos espacios públicos, ¿no? En algunas ciudades españolas, en Madrid específicamente, estamos viviendo una tendencia reciente que además yo creo que está muy asociada con la crisis a privatizar espacios públicos con una doble función: generar recursos, generar dinero y controlar que esos espacios públicos no sean utilizados por grupos como por ejemplo pues, personas sin techo o jóvenes haciendo botellón, etcétera, que digamos no son aceptables en determinadas zonas del centro. Que por supuesto muchas de estas actividades que estoy diciendo, botellón, etcétera, también generan unas tremendas molestias para los vecinos y no forman parte de un programa sostenible de una ciudad o de un centro habitable, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, hay que mirar también con cierta mirada crítica la privatización sistemática de espacios públicos, ¿no? Que estamos viviendo y que conforma, en muchos casos, conforma la propia dimensión, el propio diseño, la propia estética de muchos espacios públicos que se están construyendo en muchas ciudades de España, ¿no? Espacio, paisaje transversal, John. Qué bien, qué gusto que estés por aquí. Bueno, la apropiación, ¿no? El concepto de apropiación de espacio público es algo que tenemos que ver más despacio, pero podemos hablar de apropiación, podemos hablar de puesta en valor. Apropiación tiene una connotación que muchas veces la autoridad competente le pone los pelitos como escarpias, porque implica apropiarse de algo que es propiedad pública o privada y que eso genera problemas para los apropiantes, seguro, pero eso no tiene por qué preocuparles, pero desde luego para las administraciones públicas genera acción y procesos burocráticos, etcétera. Pero podemos hablar de puesta en valor, ¿no? En Madrid, como estaba diciendo antes, se están produciendo en los últimos meses o en el último año y pico, 2 años,
puestas en valor / apropiaciones interesantísimas. Están generando espacios públicos desde abajo, desde la sociedad civil, desde colectivos, desde gente que en muchos casos lleva mucho tiempo trabajando y cada vez de una forma más seria, más profesional y más refinada. Y bueno, está produciendo esos resultados, yo creo que muy interesantes, ¿no? Sobre todo se está contribuyendo a cambiar un paisaje que en el centro de Madrid se había convertido en algo casi ya habitual, ¿no? Que son esos solares vacíos que durante 15 años, 10 años, 7 años están incluso en las calles más importantes, en las calles en las que se están efectuando políticas públicas extremadamente importantes para la ciudad, caras, con mucha visibilidad, y sigue habiendo esos solares sin uso más que una valla y toda la porquería que la gente quiera echar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está cambiando y la cuestión de los espacios públicos yo creo que tiene que analizarse desde muchas dimensiones porque es muy jugosa, ¿no? Es un caso de estudio interesante. Podemos pensar en espacios públicos como decía John, como espacios de apropiación, espacios de puesta en valor, pero también estas políticas y la adaptación o la tolerancia o la resignación, la resignada tolerancia de estos actos en las administraciones públicas, por parte de las administraciones públicas de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de Madrid en este caso, también creo que son en buena medida signos del impacto que tienen lo que está pasando en otras ciudades, ¿no? Los procesos de lo que se llama europeanización suave de las políticas públicas que desde Europa y desde otros países emanan y llegan a España, igual que muchas que se han hecho aquí llegan a otros países, y sobre todo esos intercambios de prácticas y esos parámetros en los que otras ciudades se están moviendo. Y cuando digo otras ciudades, por supuesto, me refiero a la sociedad civil, a los residentes, a los vecinos, a los activistas de otras ciudades, junto también con sus administraciones públicas, sus agencias públicas, en fin, todo el conjunto de actores que define y que interviene en el espacio urbano. Bernau pregunta sobre participación de vecinos versus participación de asociaciones. Pregunta muy relevante y muy interesante en este caso y en todos los que vamos a ver. No sé si os habéis dado cuenta que estoy hablando explícitamente durante todo este pequeño viaje que llevamos hecho. Estoy hablando de residentes, de vecinos, que bueno, es algo parecido, pero podemos incluso alguna vez ponernos a discutir si es lo mismo. Tejido asociativo, sociedad civil, estoy diferenciando esto conscientemente, porque no es lo mismo un vecino que una asociación de vecinos, no es lo mismo un residente que una asociación de vecinos o una asociación de otro tipo. Entonces, yo creo que hemos pasado de unos contenidos participativos muy orientados y muy demandados exclusivamente por asociaciones, por una asociación de vecinos que en el caso de las grandes ciudades españolas han sido increíblemente activos, estimulantes en los albores de la democracia ya en los 80, que luego en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos han caído en un cierto declive por distintas cuestiones políticas, generacionales, en fin, por las propias dinámicas de reequilibrio urbano que se han llevado a cabo en muchos barrios, ¿no? Dotándolos de lo que faltaba, comunicándolos, poniéndolos en valor. Entonces esas asociaciones han decaído durante los años 90 y diría que hasta principios de los 2000, y ahora hay una especie de reefervescencia donde las nuevas asociaciones, que además se han rejuvenecido, que han incorporado nuevas estrategias, nuevas concepciones, nuevas formas de ver la ciudad y de actuar en la ciudad, están teniendo un papel muy, muy importante. Pero también los residentes, los vecinos, la gente, como decía antes, a nivel individual, a nivel de redes, que como casi todo lo que toca las nuevas tecnologías son unas redes virtuales, pero aún así consistentes, pueden serlo, están interviniendo mucho en el espacio público y están desarrollando iniciativas como esta que tenemos aquí en la foto, ¿no? Que yo creo que es un ejemplo muy interesante, ¿no? De cómo una reivindicación es interesante y también tiene una dimensión un poco perversa, ¿no? Y hasta cierto punto quiero que nos induzca a la reflexión, ¿no? No voy a hablar ahora de este caso, pero sí lo voy a mencionarlo muy rápido. Una reivindicación vecinal para que se haga una intervención en una plaza, que por supuesto es rechazada de plano por distintas razones, aduciendo entre otros motivos sanitarios, y la misma intervención se realiza en la misma plaza una vez regenerada 2 o 3 años después, este verano, pero
a cargo de una empresa privada que alquila la plaza y hace eso que antes era inviable porque no era sanitario, no era posible. Pero si una empresa telefónica paga, entonces sí que es viable, ¿no? Yo creo que eso es una lectura, es una lección muy interesante para pensar no solo en espacios públicos, para pensar en relaciones de gobernanza, relaciones de poder, relaciones de asimetría entre actores, que en definitiva es de lo que trata la gobernanza, que es un palabra que también se ha puesto muy de moda y que supongo que para todos los que sois arquitectos, urbanistas y gentes de aquel lado, pues os resulta un poco marciana, pero que es muy útil conocer y entender. Bien, John, estamos en la misma sintonía, estamos hablando de lo mismo. También vamos a ver, y he puesto esta foto porque a mí me parece que es quizá de las fotos más bonitas que uno pueda ver, ¿no? Una de las fotos más ilusionantes. Cuando uno habla con algunas de las personas que estuvieron en esa mani, que es una de las primeras manis que se hicieron en Madrid, en los albores de la democracia, bueno, pues la gente todavía revive ese momento con emoción. No, esto no va de manis, no es que vayamos a ocupar la calle Preciados puño en alto, ¿no? Eran otros tiempos. Pero sí que vamos a hablar de métodos y técnicas de participación en procesos de intervención urbana. ¿Qué es todo esto? Pues son esas herramientas que se utilizan, quizá menos de lo deseable, pero que se utilizan a la hora de plantear cómo son cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, cuáles son los deseos, cuáles son las experiencias de la gente y cómo toda esa información que puede partir de técnicos, de ingenieros, de arquitectos, de gente que trabaja en las administraciones públicas, que trabaja en esos espacios, que trabaja en esos barrios con mucho ahínco y con mucha dedicación, y también esas experiencias de inquietudes, ideas, propuestas de, por supuesto, de forma protagonista, los residentes, los vecinos, las asociaciones que operan en un barrio, asociaciones de vecinos, pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro que dan servicio a un colectivo, pequeñas ONGs, comerciantes, en fin, todos los actores, la constelación de actores que se mueven en un barrio y que a menudo no pensamos en ellos cuando pensamos en cómo debería ser ese barrio o pensamos en cómo intervenir en ese barrio. Muchas veces nos olvidamos de muchos de ellos y precisamente la idea de la participación y de este módulo, de esta sesión, pasa por repasar de forma muy somera, pero sí que dar pistas sobre esos métodos y esas técnicas que sirven para recoger toda esa información, que puede ser una información que utilicemos en nuestros diseños, puede ser una información que tenga en sí mismo un carácter de diagnóstico, un carácter de acción-participación, es decir, de que a partir de ahí los propios sujetos contribuyan a desarrollar, a diseñar, a implementar programas, acciones, procesos. En fin, vamos a hablar pues desde entrevistas, cómo hacer métodos cualitativos, ¿no? Hacer desde entrevistas y grupos de discusión que no son estrictamente participativos, simplemente son formas de recoger información cualitativa, hasta pues, la investigación-acción, todas las herramientas que conlleva este proceso a través de talleres, etcétera. Vamos simplemente a apuntar algunas de esas técnicas y a ver algunos casos en los que se han utilizado con más o menos éxito y con más o menos gracia. Veo que la foto ha causado cierto impacto. Sí, es una foto. Esta manillo exactamente no sé cuál es, pero creo que es una manifestación, y ojalá no sé si me equivoco, se hicieron dos grandes manifestaciones antes de la extinción del dictador. Una de ellas fue por el precio del pan, por la calidad del pan. Había una trama de panificadoras en manos de falangistas que metían yeso en el pan, etcétera, y bueno, las condiciones en que llegaba a los consumidores eran muy malas, ¿no? Muy deplorables. Esto se juntaba también con demandas para acceder al transporte público en los barrios periféricos del sur de Madrid, que realmente era una odisea llegar. Y se hace una manifestación
no recuerdo el año, pero prometo mirarlo, porque he conocido a gente que estuvo ahí y que, bueno, pues constituye una especie de primer desahogo, ¿no? Supongo que muy parecido al que están viviendo los compañeros, los ciudadanos de todos los países del Magreb en este momento, ¿no? Y que probablemente hubiera sido igual si hubiéramos tenido a nuestra disposición las tecnologías que tenemos ahora, ¿no? En aquella época. Eh, eh, Vamos a tratar, me preguntan, vamos a tratar posibles relaciones entre técnicos más activadores y administración. Por supuesto, por supuesto. La regeneración urbana, en fin, en mayúsculas, los grandes programas solo pueden partir de las administraciones públicas. Entonces, si hablamos de participación, estamos hablando de esa articulación de intereses entre ciudadanos, sociedad civil, técnicos, It's 19 hours. políticos, etcétera. Eso ha sido mi ordenador, disculpadme, me habla solo. Xio Varela también pregunta cuáles crees que son las cotas máximas de participación en el diseño comunitario de la ciudad, si crees que las hay. Es una gran pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar la participación? ¿Desde dónde? ¿Y cuáles son sus límites? Bueno, pues yo creo que cada caso, cada experiencia se encarga de alguna forma de redefinir esta pregunta. Cuando hace ya más de una década se empieza a armar los presupuestos participativos en Brasil, pues probablemente nadie daba un duro por eso. Y ahora ya tenemos infinidad de ayuntamientos en los que se están desarrollando esos presupuestos, incluso ayuntamientos con ideologías, de partidos con ideologías muy opuestas a lo que puede significar o pudiera significar originalmente los diseños participativos. Así que realmente esa pregunta, que es clave, Xiao, vamos a intentar responderla un poco caso a caso y con las aportaciones de todos, ¿no? Bien, finalmente vamos a dedicar una sesión que será un poco un resumen, creo que una especie de compilación, eh, de reflexión, de punto de reflexión, incluso de catarsis, os invito a definir, a hablar, a pensar el futuro de los centros históricos, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas. Yo no sé, de todas las ciudades en las que vosotros vivís, supongo que habrá barrios, o por lo menos los ha habido, pero lo que interesa es que todavía los haya, en los que la gente pregunta, bueno, ¿cómo será este barrio dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar con eh, el mantra en Madrid es Lavapiés? ¿Cómo va a ser Lavapiés dentro de 10 años? Si me preguntan cómo va a ser el Raval dentro de 10 años, pues a lo mejor tendría las mismas no respuestas, ¿no?, que para Lavapiés o para otros muchos barrios de otras ciudades. Pues sí, ¿qué pensáis vosotros? Yo no lo sé. No sé hacia dónde va a ir las tendencias, no sé dónde va a ir el mercado, no sé dónde va a ir la gentrificación, no sé dónde va a ir el flujo de nuevos vecinos que llegan de todos sitios, qué impacto va a seguir teniendo la centralidad de esos espacios, su accesibilidad, la calidad buena o mala de su parque residencial, etcétera. Y vamos a armar, articular ideas y reflexiones sobre lo que podemos considerar una intervención sostenible. Yo creo que hay mucho que hacer. Probablemente muchos de vosotros sabéis mucho más que yo sobre esta cuestión y esto va a ser pues un magnífico, ¿cómo llamarlo? Una paellera donde vamos a poder poner nuestros ingredientes. Yo quizá tenga la capacidad de regular el fuego, de decir cuándo se echa el agua, el arroz, etcétera, pero todos los que estáis aquí vais a tener capacidad y oportunidad para añadir vuestros ingredientes y sin duda reflexionar y generar ideas en relación al tema de esta experiencia, ¿no? El futuro de los centros históricos. Cómo hacerlos habitables, cómo hacerlos sostenibles, desde todas esas perspectivas que hemos repasado, no solo de una perspectiva estrictamente medioambiental, que es fundamental, es muy importante, pero también desde una perspectiva residencial,
de calidad de vida, de iniciativas de desarrollo comercial y económico innovadoras y no necesariamente caras, sino simples, ¿no? Ideas como trabajar donde uno vive o vivir donde uno trabaja, que no quiere decir trabajar en casa, que tiene sus ventajas, pero también podemos pensar en desarrollar escenarios de trabajo cerca de casa, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene en términos de movilidad, de accesibilidad, de economía de escala, etcétera. Podemos pensar en intervenciones sobre los centros históricos donde se minimice consumos de energía, donde se maximice el reciclaje y donde se sea consciente sobre todo de que determinados estilos de vida son más sanos, son mejores para todos y desde luego para la ciudad y desde luego para el centro de la ciudad que otros y que bueno, que es posible, ¿no? Yo soy muy partidario de que las pequeñas prácticas, las pequeñas cantidades hacen grandes cantidades, las pequeñas prácticas generan dinámicas importantes, dinámicas que pueden llegar a ser revolucionarias, ¿no? Y bueno, esto quiero que sea un poco el compartir con vosotros el contenido y el final de este viaje que vamos a desarrollar durante 8 semanas, que yo personalmente estoy deseando compartir con todos vosotros desde todos los sitios que estáis enganchándoos. Hay una última intervención, creo que todavía quedan unos minutitos y me gustaría aprovecharlos al máximo. Veremos casos más creativos de motivación a los vecinos. Casos más creativos de motivación. ¿Qué querrá decir? Yo creo que los vecinos se tienen que motivar a sí mismos, ¿no? Que la motivación debe partir de los individuos, de la gente que está asociada, de la gente que está articulada en una red, sea una red de amigos, sea una red profesional, sea una red de gente que surge a partir de una de estas experiencias, no como esta que estamos, sino esas experiencias que he definido, que he citado antes, ¿no? En relación a espacios públicos. Eso yo creo que es lo que es motivante. Yo creo que es motivante tanto recibir un correín y un correíto y que te digan, oye, que el sábado vamos a desayunar todos en tal plaza, que es una plaza que es un erial, que es plana y está chapada en granito, y de repente te encuentras ahí 70, 80 personas que se van conociendo y que tienen muchas cosas en común. Eso es motivante. Es motivante para la persona que pasa por allí y dice, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Hay una mani? ¿O esto qué es? ¿Esto es una promoción de algún producto? No, es que nos hemos juntado para tomarnos el chocolate, aunque haga frío, ¿no? Y unos churritos. Eso es lo que es motivante. Es motivante también pues ver que una plaza tiene vida y es utilizada por niños, es utilizada por madres y padres que llevan ahí a sus hijos o a sus hijas, es utilizada por gente mayor, es utilizada por gente que a lo mejor viene de otras zonas o de otros países a hacer skate o simplemente a verla o a comprar algo en una tienda que hay cerca que es interesante. Y lo mismo ocurre para muchas de las otras cuestiones que hemos hablado. No me quiero centrar solo en el espacio público. Ámbito residencial, temas de seguridad que no hemos tocado, pero que son muy, muy, muy importantes para precisamente esa habitabilidad de los centros, ¿no? Y cuando hablamos de seguridad estamos hablando de la percepción que tiene un residente o una residente al andar por su casa, por sus calles a cualquier hora, de la percepción que tiene un visitante de una zona y, por supuesto, y siento no haberlo comentado antes, pero de alguna forma está implícito y lo vais a ver, ¿no? Todo este eje, todas estas cuestiones que estamos tocando, yo quiero que sean atravesadas y definidas en una clave de género. Cuando hablamos de espacios públicos estamos hablando de que hay una dimensión de género fundamental. Quizá como colofón a esta primera sesión introductoria, me gustaría pensar que esas ciudades que muchos de nosotros intentamos contribuir a construir y hacer, esos espacios
esas viviendas, los que podáis ser arquitectos, esos programas, esos planes, sean y estén pensados pensando en esos colectivos que todos tenemos cerca, pero que realmente muchas veces no pensamos en ellos, ¿no? En mujeres, en mayores, en niños. Es decir, que la ciudad deje de ser una cuestión exclusivamente pensada por y para los hombres, ¿no? Que creo que es un poco lo que ha venido ocurriendo en los últimos 2000 años, más o menos. Así que, bueno, nos vemos dentro de 15 días, el día 5 de marzo. Te recomiendo el jueves, si quieres. ¿Qué es eso? Vale. El día 5 de marzo nos vemos y espero teneros a todos por aquí y hay un montón más de preguntas bueno, que iremos valorando, iremos contestando a lo largo de estos días. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectaros desde lugares tan cercanos, tan remotos y de verdad espero que esto sea tan agradable para vosotros y tan interesante como lo es para mí. ¿Y qué hay? Me pasan un anuncio. Disculpad un momentito, no os vayáis. El jueves 24 a las 19 en Caixa Forum, en una sesión. Bien, mi querido socio Domenico me pasa un cable de última hora que yo no conocía y que me da mucha envidia. El jueves 24 en Caixa Forum hay un encuentro en relación a este proyecto a las 7 de la tarde. Caixa Forum Castellana. Sí, en Madrid. Madrid, exacto. Caixa Forum Madrid. Pues espero, yo no creo que os pueda ver allí, pero espero que haya mucha gente y que tengamos ocasión de conoceros. Yo estaré llegando de Burgos, espero llegar a las 8, así que si puedo me zambulliré en esa reunión. No toco nada. Bueno, hasta pronto.